Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido, extranjero, a este bosque que no pertenece a ningún reino ni a ningún tiempo, donde cada sombra y cada rayo de luz son señales del misterio que nos rodea. Acompáñame en este día por el valle del Rin, entre Bingen y Disibodenberg, donde el río serpentea como una vena de plata viva y los viñedos escalonados se inclinan hacia el agua como si escucharan un canto antiguo. El aire huele a mosto fermentado, a tierra húmeda y a incienso que se escapa de las abadías invisibles. Cada curva del camino parece un pliegue de pergamino donde alguien escribió con tinta de luz. Aquí, entre ruinas romanas y monasterios benedictinos, el tiempo se dobla. El siglo XII respira con el mismo latido que el presente y el eco de una voz femenina atraviesa los siglos como un rayo verde. Los símbolos y arquetipos que Victoria Cirlot desvela en la mirada interior ya nos acompañan. La viriditas, la llama viva, el cosmos como jardín de Dios. Mientras avanzamos, el mundo exterior se pliega y se entrelaza con la penumbra de los robles y el reflejo de la luna en el lago. Aquí las palabras no son simples vehículos, son puentes hacia lo sagrado, caminos hacia la conciencia y la memoria de lo invisible. Cada gesto, cada sonido, cada suspiro del aire nos invita a entrar en un estado de receptividad profunda donde la historia, el mito y la experiencia interior se funden en un solo flujo. Quien te habla es como siempre el Res Gremorensis, custodio de este lugar donde la palabra se hace carne y donde el pensamiento encuentra su forma en la penumbra. Esta noche, el fuego nos acompañará mientras nos adentramos en la vida y visiones de Hildegarda de Bingen, a través de los ojos de Victoria Cirlot. Mientras compartimos un Riesling de Rheingau, mineral vibrante y con ecos de manzana verde, te invito a abrir tu espíritu, a respirar los misterios que nos rodean y a permitir que la visión, la música y la profecía se fundan en esta experiencia ritual. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Hildegarda nació en 1098 en Bermersheim, cerca de Alzey, en el Valle del Rin, décima hija de una familia noble que la ofrendó como décima a la iglesia. A los 8 años ingresó en la celda anexa al monasterio benedictino de Disibodenberg bajo la tutela de Jutta von Sponheim. Desde los 3 años veía la sombra de la luz viva, visiones que no eran sueños ni alucinaciones, sino una percepción más aguda de la realidad. Como narró en la Vita, a los 3 años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca de esto. A los 8 años fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los 15 años vi mucho y explicaba algo de un modo simple. Los que oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quién era. A mí me sorprendía mucho el hecho de que
mientras miraba en lo más hondo de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el que no hubiera oído nada parecido de nadie, hizo que ocultara cuanto pude la visión que veían en el alma. A la muerte de Jutta en 1136, Hildegarda fue elegida magistra y salió de la reclusión para fundar en 1150 su propio monasterio en Rupertsberg, cerca de Bingen, y más tarde otro en Ebingen. Por medio de sus constantes enfermedades, migrañas, fiebres, abandonó la antigua celda y desplegó su obra. Escribió 3 libros de visiones: Hesibias, Liber Vitae Meritorum, Liber Divinorum Operum, tratados de medicina, un lenguaje inventado, Lingua Ignota y 77 cantos litúrgicos. Murió en 1179 a los 81 años. El relato de su muerte en la Vita de Theoderic describe arcos de luz y cruces en el cielo, milagros y un olor a suavidad que emanaba de su sepulcro. Sobre la habitación aparecieron en el cielo 2 arcos brillantísimos y de diversos colores. Victoria Cirlot subraya que Hildegarda no fue una mística convencional. No buscó el éxtasis para huir del mundo, sino para comprenderlo y sanarlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Victoria Cirlot nació en Barcelona en 1955, hija del poeta Juan Eduardo Cirlot y heredera de su biblioteca esotérica, un tesoro de textos alquímicos, cabalísticos y místicos que moldeó su sensibilidad desde la infancia. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, se doctoró con una tesis pionera sobre la mística femenina medieval, explorando cómo las visionarias rompían los moldes patriarcales con la fuerza de sus experiencias interiores. Es catedrática de Filología Románica Medieval en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde ha dirigido el máster de Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento, y actualmente lidera el Institut de Cultura. Su labor como investigadora abarca la edición crítica y traducción de textos místicos. Ha rescatado del olvido a figuras como Juliana de Norwich, Hadewig de Amberes y, por supuesto, Hildegarda de Bingen, a quien dedicó ediciones anotadas y estudios profundos. La mirada interior, escritoras místicas y visionarias en la Edad Media, 1993, escrito conjuntamente con Blanca Garí, es un mapa luminoso de estas mujeres que convirtieron el dolor y la visión en palabra profética. No las presenta como santas intocables ni como locas, sino como creadoras que desde el cuerpo y la imagen interior desafiaron el silencio impuesto. Cirlot no separa la visión del cuerpo. La migraña de Hildegarda, el dolor de Juliana, la herida de Hadewig son puertas. Como dice en el prólogo, la visión no es un don, es una tarea. Su obra entrelaza filología, iconografía y psicoanálisis junguiano, revelando cómo estas místicas pintaban con palabras lo que veían en el alma. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional.
Cirlot estructura su capítulo sobre Hildegarda en 3 movimientos: la visión como conocimiento, la visión como música, la visión como cosmos. La visión como conocimiento. En Hesíbias 1141-1151, Hildegarda describe 26 visiones que duraron 10 años. No son imágenes sino luz viva que le habla. Como relata en la Protestificatio, y he aquí que fue en el año 43 del curso de mi vida temporal, cuando en medio de un gran temor y temblor, viendo una celeste visión, vi una claridad en la que se oyó una voz que venía del cielo y dijo: Frágil ser humano, ceniza entre las cenizas, podredumbre entre la podredumbre, di y escribe lo que veas y oigas. Pero como tienes miedo de hablar, eres ingenua e ignorante para escribir, dilo y escríbelo, no fundándote en el lenguaje del hombre, no en la inteligencia de la invención humana, sino fundándote en el hecho de que ves y oyes esto desde arriba en el cielo, en las maravillas de Dios. Y de nuevo oí una voz del cielo que me decía: proclama estas maravillas, escribe lo que has aprendido y dilo. Y sucedió en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, a la edad de 42 años y 7 meses, vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón y en todo mi pecho. No ardía, solo era caliente, del mismo modo que calienta el sol todo aquello sobre lo que pone sus rayos. Y de pronto comprendí el sentido de los libros, de los salterios, de los evangelios y de otros volúmenes católicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aún sin conocer la explicación de cada una de las palabras del texto, ni la división de las sílabas, ni los casos, ni los tiempos. La miniatura inicial de Hesíbias muestra a Hildegarda recibiendo 5 lenguas de fuego en cerebro y ojos, con Volmar como testigo. Una visión clave. Vi una especie de gran montaña que tenía el color del hierro, y sobre esta montaña estaba sentado un ser de tanta claridad que reverberaba mi rostro. Desde cada uno de sus lados se extendía una sombra, como un ala de una longitud y anchura admirables. Y delante de él, al pie de la montaña, estaba una imagen llena de ojos en la que, a excepción de los ojos, no era capaz de discernir forma humana. El tema del primer libro es la creación y la caída, el segundo la salvación y la iglesia, el tercero las virtudes, concluyendo con el drama musical Ordo Virtutum. La visión como música. Los cantos no son ornamentales, son la vibración de la visión. Cirlot compara O Virísima Virga con un mantra. Al final de su vida, en la epístola 23 a los prelados de Maguncia, Hildegarda expone una teología musical pitagórica boeciana, añadiendo la música caelestis de los ángeles. La visión como cosmos. En Liber Divinorum Operum, 1163-1173, el ser humano es microcosmos, útero como cielo, pulmones como viento. La visión desencadenante. Un tiempo después, vi una visión maravillosa y misteriosa, de tal modo que todas mis vísceras
fueron sacudidas y apagada la sensualidad de mi cuerpo. Se desparramaron gotas de suave lluvia de la inspiración de Dios en la conciencia de mi alma, como el Espíritu Santo empapó a San Juan Evangelista cuando chupó del pecho de Cristo la profundísima revelación, por lo que su sentido fue tocado por la Santa Divinidad y se le revelaron los misterios ocultos y las obras, al decir: en el principio era el Verbo, etc. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. En las visiones de Hildegarda late la viriditas, esa fuerza verdeante que no es mero color, sino humedad divina brotando en la muerte, savia que hace germinar lo seco y renueva el cosmos entero, como un jardín eterno donde la vida se impone al invierno del alma, recordándonos que incluso en la podredumbre late el germen de lo eterno. El cuerpo no es cárcel, sino templo habitado. Sus migrañas son la presión de la luz, sus fiebres el fuego que forja la revelación, y a través de esta encarne enferma y gloriosa se abre el velo, mostrando que lo visible y lo invisible se tocan en cada latido. En un mundo donde la voz femenina era silenciada, Hildegarda emerge como profeta que predica en catedrales, su autoridad nacida no del cargo sino de la llama interior que quema convenciones y hace temblar a obispos y emperadores. Todo sinestesia, ve, oye, huele, toca en un solo flujo, donde el cosmos late en el pulso, la música celestial resuena en la sangre y el aroma de las plantas medicinales se funde con el canto de los ángeles, uniendo cielo y tierra en una danza de sentidos despiertos que transforma la percepción misma de la realidad. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Cirlot describe el latín de Hildegarda como vivo, rítmico, casi cantado, no escolástico sino estribillos que se repiten como mantras. Frases que pulsan como el corazón del universo, mantras que invocan y revelan. Sus 43 miniaturas en exhibias no decoran, son la visión misma, colores imposibles, oro líquido, azul que sangra, que pintan con palabras lo inefable, donde cada trazo es un portal y cada pigmento un eco de la luz viva. Hildegarda no escribe, evoca, pinta, canta, teje un tapiz donde el lenguaje se hace carne y la imagen se hace sonido. Cirlot no la separa de su tiempo, peste, cruzadas, cisma, pero su visión trasciende. En Carta a Bernardo de Claraval, 1147, se presenta como: pobre figura femenina, pero la luz me habla. No humildad sino estrategia astuta, vasija humilde para que la voz divina pase sin ser cuestionada por los guardianes del dogma. En Ordo Virtutum, las virtudes cantan contra el diablo con voces que resuenan como trompetas celestiales y la última palabra la tiene el alma, no Dios. Es la mujer quien cierra el drama, quien sella la victoria del espíritu encarnado en un cuerpo que sufre, ama y triunfa. Así, estilo y mirada se funden en un acto de creación donde lo visible revela lo invisible, donde cada sílaba es una semilla de viriditas y la sibila del Rin sigue hablando a través de cada imagen, cada nota, cada silencio que invita al alma a despertar.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. De esta forma, extranjero, hemos recorrido juntos un sendero que nos llevó desde el Valle del Rin hasta los bosques de Nemi, atravesando visión, música y cosmos. Hemos escuchado la voz de Hildegarda y la mirada de Victoria Cirlot, y hemos percibido el latido verde de la viriditas en cada hoja, cada nota, cada migraña. Mientras apuras tu copa de Riesling de Rheingau, mineral, vibrante y con ecos de manzana verde, recuerda que cada visión es un acto de coraje, que cada canto es una curación. Que las brasas del fuego te acompañen, que el murmullo del bosque te recuerde que la luz vive en la sombra y que la sabiduría se revela solo a quien tiene ojos para ver y cuerpo para sentir. Que cada viñedo escalonado te susurre la enseñanza de la sibila, que cada estrella en el cielo nocturno sea un recordatorio de la eternidad que nos atraviesa y que el aroma del Rin, húmedo y vivo, te recuerde que todo lo visible es un reflejo de lo invisible. Recuerda la voz de Hildegarda. Oh viridísima Virga, a ver. Lleva contigo la certeza de que la visión no muere, que la sibila sigue cantando en cada célula verde y que nuestra iniciación es un jardín perpetuo, siempre brotando, siempre enfermo, siempre vivo. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.